en la semana de lujazo. Ya les digo que ya yo he tenido varias experiencias porque hemos hecho algún directo en las redes sociales de Conexión a Mare, pero él tenía que estar en nuestro programa. Y hablamos de Jordi López. Bueno, ¿qué le puedo decir de Jordi? Pues Jordi es un chamán nacido en Barcelona, sí, y ahora le voy a preguntar un poquito también por su historia. Debido a ella, esa historia personal, inició un viaje de búsqueda espiritual, entrando en contacto con diversas culturas de sabiduría ancestral chamánica en Sudamérica y más adelante con los conocimientos de la energía crística. Como yo no quiero perder tiempo, que sea él el que hable con nosotros, lo vamos a saludar ya a Jordi López. Bienvenido, el Águila del Norte. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Gracias, Elisa. Bueno, él se encuentra en Tarragona. Jordi, ya hemos hablado en otras ocasiones, pero aquí los oyentes, por supuesto, muchos te van a conocer por primera vez. ¿Cómo es que Jordi López, un chico de Barcelona, termina en Sudamérica conociendo a chamanes, queriendo encontrar esa sabiduría interior? ¿Cómo ocurrió todo, Jordi? Porque tu historia tiene tela, ¿eh? Bueno, pues todo empezó hace 14 años. Era un hombre que me dedicaba a la dirección técnica de espectáculos, a vídeo, a fotografía. Y aunque lo tenía todo en mi vida no podía estar mejor, sentía que constantemente había un vacío de insatisfacción en mi vida. Entonces me llevó a buscar y apareció en mi vida el chamanismo. El chamanismo yo no sabía lo que era, no tenía ninguna información al respecto. Yo imaginaba que eran esos brujos un poco excéntricos de tribus olvidadas de la mano de Dios y no sabía muy bien lo que era. Y entonces empecé a buscar hasta que me encontraron ellos, porque la magia sucedió de la siguiente forma. Yo los busqué y cuando desistí de buscarlos porque no los encontraba, entonces ellos me encontraron a mí. Allá en un Perú gigantesco conseguí encontrarlos. Y allí es donde empecé a caminar hacia mí. Porque normalmente nos enseñaron a que las respuestas las hemos de buscar afuera, en otras fuentes. Y allá descubrí que no, que absolutamente todas las respuestas las tenemos todos dentro de nosotros mismos y tal vez lo que más estamos necesitando son las preguntas precisas. Uh-huh. Y eso fue lo que ellos te enseñaron, pero ¿de qué forma? ¿Cómo lo descubriste? ¿Qué te decían? Bueno, ellos no son dados a dar charlas como estamos acostumbrados aquí. A ellos no enseñan teóricas, ni grandes discursos, ni charlas, ni conversaciones. Ellos simplemente son. Y si tú estás observando, entonces sí que puedes aprender. ¿Y qué es lo que observé? Observé que aun no teniendo absolutamente nada de lo que tenemos en nuestra civilización, ellos estaban todo el día sonriendo. Observé que cuando uno es, no necesita tener. Y observé que la vida es simple y es sencilla. Básicamente lo que me enseñaron es que me recordaron más bien, más que enseñarme, me recordaron la sencillez de la vida. Y entonces me conecté con mis propios abuelos agricultores, y me conectaron con la verdadera esencia de la vida, que es ir a buscar lo sencillo, porque donde es difícil no es donde es fácil. Claro, yo me imagino que rodeado de naturaleza, comían de lo que daba la naturaleza. ¿Cómo era el día a día con ellos? Que me interesa muchísimo y seguramente a los oyentes también. Bueno, el día a día con ellos allí es muy difícil porque ellos viven a 5.000 metros de altitud. Es una altitud donde nosotros estamos completamente imposibilitados por el poco suministro de oxígeno que hay en el aire. O sea, hay muy poco oxígeno en el aire. Y para caminar cada 4 pasos tenía que parar a coger aire, o para atarte las botas has de coger aire. El día a día allí con ellos es
bueno, es un lugar muy frío, que hace muchísimo frío a esa altitud. Su dieta es muy básica, solo comen patata todo el tiempo. Ah, y me di cuenta de la capacidad y de la resistencia que pueden llegar a tener aquellas personas viviendo a aquella altitud y con tan poco. Mi día a día con ellos era levantarme por las mañanas y el desayuno era una especie de guisado o cocido de patatas, y el resto del tiempo yo estaba la mayoría del día imposibilitado por esta falta de oxígeno. Allí ellos se dedican a las tareas básicas y yo me dediqué a la contemplación, es decir, a observar, nada más que a observar. Y me di cuenta que observando es desde el lugar donde se escucha todo y desde donde se ve todo. Qué maravilla. Bueno, en la actualidad, Jordi ya tiene, bueno, pues un lugar que es tu casita, un sueño que poco a poco se va haciendo realidad ahí en Tarragona, en el que realizas retiros, porque toda esa sabiduría, no solo de ellos, sino la que has ido adquiriendo durante todos estos años, te ha llevado hoy a ayudar a los demás. ¿De qué forma ayudas a las personas como terapeuta psicoemocional y despertador de conciencia? Bueno, pues estando allí en Cuzco y digamos que un año vi la luz en el sentido de que tuve la imagen de que esto se podía transmitir a las personas. Lo que ocurre es que tenía que adaptar los conocimientos que había adquirido en mis viajes, los tenía que adaptar a la mentalidad europea. Es decir, la mentalidad europea requiere de teoría, práctica, técnicas y visualización de resultados. Y entonces lo que hice fue adaptar aquellos conocimientos sencillos a la mente europea para que fuera aceptada por la mente de cada individuo. Y a partir de ahí confeccioné un temario, 4 temarios de 4 retiros, donde yo doy las técnicas y unas técnicas muy simples y muy sencillas, donde la persona puede ir descubriéndose a sí misma, descubriendo sus búsquedas ocultas hacia los demás, buscando sus dolores ocultos, esos que no se quieren ver, sus miedos, sus prejuicios, y básicamente lo he distribuido en 4 retiros que se pueden hacer en 2 años, son varios días, cada 6 meses o cada los meses que la persona quiera, y esa sería una forma a través de dar las técnicas para que la persona salga ella misma adelante. Porque nadie podemos sanar ni curar a otros. Siempre es la persona la que se puede autosanar o autocurar. Entonces, además de técnicas, que yo les llamo trucos, son truquillos, también ofrezco muchas preguntas, porque, como dije antes, todos nosotros llevamos ya nuestras respuestas dentro, en nuestro interior. Lo que nos falta es sabernos preguntar las cosas. Y lo que ofrezco a las personas casi siempre, en lugar de consejos que estarían basados en mi historia personal, lo que ofrezco son preguntas. Y en ocasiones, muchas veces me quedo sorprendido de las respuestas que se dan las personas, que son respuestas verdaderas para esas personas. Y luego hay otras terapias, cuando recibo en privado, en terapia, hay una sesión terapéutica que se llama la iluminación, que es el borrado de sentimientos que se han creado con la cabeza, como es el miedo, la rabia o la tristeza, que son los 3 sentimientos básicos de la naturaleza, que amplificados con la energía mental del tanto pensar, que es la enfermedad occidental, el pensar, se les ha dado una carga energética que puede perturbar mucho a la gente. Es decir, el miedo puede paralizarte, la rabia puede envenenarte y distanciarte de los demás, y la tristeza puede quitarte tanto la energía que te tira en una depresión. Entonces, a través de esta técnica, que es indolora, en ningún caso se sufre, el paciente puede liberarse de esta energía, puesto que es una energía electromagnética,
creada con la actividad eléctrica del cerebro, y la puede enviar a la Tierra. Y es sorprendente cómo después de esta técnica, que no lleva más de 20 minutos, la persona puede ver con mucha más claridad, porque ya no está la borrachera del miedo, la rabia y la tristeza. Esto no quiere decir que se vuelva insensible. Lo que sí que notará será el miedo, la rabia y la tristeza, pero ya en sus aspectos naturales, que son la rabia, miedo y tristeza que tienen los animales, los niños, que esas energías sirven para la vida. Me estoy refiriendo al borrado de las que hemos creado del tanto pensar. Esa que es ilusoria, imaginaria, ¿no? Se queda la de supervivencia y se va la que no nos hace bien. Exacto. El miedo, por ejemplo, se genera de tanto pensar en el futuro, de tanto pensar en lo que me podría pasar y que muchas veces no ocurre después. Y la rabia y la tristeza resultan de no comprender mi pasado. La rabia y la tristeza se sitúan siempre en el pasado. Entonces, cuando yo recuerdo mentalmente mi pasado, siempre lo hago en búsqueda de culpables, y como no comprendo, acabo con más rabia, con más ira o con una emoción inventada por el hombre, que es la culpa. La culpa. Jordi, ¿tú eres de los que piensas que todas ese tipo de emociones nos crean problemas físicos, enfermedades, molestias? Por supuesto, absolutamente todas las enfermedades y dolores físicos provienen de una carga emocional y de un patrón mental. Cualquier dolor, por ejemplo, las cefaleas o las migrañas, son personas que no se permiten los placeres de la vida, y me estoy refiriendo a los placeres sencillos de la vida. Están demasiado en la exigencia. Los dolores de rodillas es falta de flexibilidad o exceso de orgullo. El miedo se sitúa siempre en los riñones y en las dorsales, en las lumbares, el famoso lumbago. Es muchísimo miedo ya almacenado con respecto a la familia y a la seguridad. Y así podríamos seguir con absolutamente todas. Las enfermedades tienen un componente emocional y un componente mental, y eso tiene su explicación científica. De hecho, ya muchos médicos están en contacto y vienen médicos aquí, conversamos, y todos los enfermos de un tipo de patología o de algún otro tipo, todos tienen el mismo patrón emocional. Sí, están íntimamente relacionadas, o sea, están basadas en la ley causa y efecto. Bueno, pues ya ven, se me ha hecho muy corto porque este programa dura muy poquito y tenemos muchos invitados, pero Jordi, ha sido un placer y bueno, te invitaremos más adelante de nuevo para hablar otras cosas interesantes. Sí, decirle a los oyentes que pueden visitar la página de Jordi López, que es elaguiladelnorte.com, ¿verdad? Sí. Que es también el título de tu libro. Mi libro se llama La mirada del águila. La mirada del águila. Vale, ya me lié yo. Muy bien. Bueno, rectificado, y de todas formas vamos a poner todos los enlaces en nuestra web. Jordi, ha sido un placer hablar contigo, como siempre, y nos volvemos a encontrar en la próxima. Y también síganlo por las redes sociales, que ponen unos vídeos muy interesantes. Está como Jordi López Águila. Jordi, un abrazo para Tarragona. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Elisa, un placer.